Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por su presencia en esta jornada informativa de la Federación de Empresarios de La Rioja, en este caso sobre la protección de datos, ¿no? Un tema que me atrevería a decir que hace tiempo venimos trabajando y que siempre, además, entiendo que puede ser bueno, pero también tiene puede tener su interpretación. Siempre al final mostramos un interés, ¿no?, a través de la asistencia. Quiero decir, porque la normativa está ahí hace ya bastante tiempo y, sin embargo, quizás, o sin él, quizás las complicaciones para el cumplimiento de esta normativa para las pequeñas y medianas empresas, para las autónomas, para nuestras empresas, para las empresas riojanas, pues es complicado, ¿no? Yo creo que es una normativa que, desde luego, y así nosotros lo venimos diciendo donde corresponde, seguramente no está hecha conociendo lo que es la realidad de una pequeña y mediana empresa, en absoluto, ¿no? Y se lleva muchas veces en la propia aplicación de la ley, lleva muchas veces quizás a cuestiones ridículas, me atrevería a decir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, como propia Federación de Empresarios de La Rioja, con 3.500 socios, nos afecta directamente y soy consciente en primera persona de las dificultades que, lógicamente, tiene la gestión de datos personales, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues esa complicación existe. Yo creo que como federación siempre yo distingo dos campos. Uno, el de la crítica, el de la mejora de la legislación vigente, que en ese sentido quizás una normativa nacional se realiza principalmente a través de COE y de CEPIM y que nos corresponde. En este caso yo creo que nos corresponde claramente es hacer un régimen lógicamente, pues puede ser y es obvio que hace falta una garantía de los datos personales. Todos los queremos seguramente como ciudadanos, cuando en casa recibimos determinada correspondencia o cuando nos pasan determinadas cuestiones, queremos esa protección, pero también cuando estamos en el lado de las empresas también queremos una lógica, una racionalidad en las cosas, ¿no? Y eso también es cierto que, como bien comento, no muchas veces se ve. Pues bueno, hay que luchar por eso, hay que luchar porque esa normativa cada día más se adecúe a la realidad de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y luego hay una segunda función de la Federación, que es donde entra esta jornada, que es la primera jornada de unas cuantas, como ahora voy a comentar, que es explicar la legislación vigente y saber y que conozcamos de primera mano, pues bueno, de alguna manera, lógicamente, conocimiento exacto de la ley, a lo que nos obliga la ley, y luego también un análisis que vamos a realizar fácilmente de cómo está un poco nuestra situación como empresa, ¿no?, en lo que nos cumplimos o nos dejamos de cumplir, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues bueno, y teniendo en cuenta lo delicado del tema, lo importante, que cada día yo creo que nos afecta mucho más en diferentes realidades de la empresa, no se lo voy a decir a ustedes, yo creo que desde el punto de vista de los trabajadores hasta el punto de vista de los propios tratamiento de los clientes, ¿no? Pues hemos empezado un ciclo que empezamos hoy en Logroño, que vamos a extender a Haro, a Calahorra, a Nájera, a Arnedo en las próximas semanas, y donde, pues bueno, frente a otras jornadas que realizamos, insisto, la asistencia es muchísimo más importante. Quizás no en Logroño, donde siempre cualquier tema que traes, normalmente hay siempre un mínimo de asistencia, pero eso se nota mucho en las cabeceras de comarca, cuando un tema es verdaderamente importante. Y ayer hablábamos, pues, como en Calahorra, en Haro, en Arnedo, ya estamos manejando un índice de asistencia de empresas muy importante. Pues bueno, porque la inquietud existe y todos somos conscientes seguramente de lo que estoy diciendo, ¿no?, de lo difícil que es cumplir la ley, de los vericuetos de esta ley y de que es importante seguirse formando en esa ley, ¿no? Bueno, además hay alguna serie de cambios últimamente con la Ley de Economía Sostenible, esa ley que se ha hecho y que ha introducido un poco de todo, que es difícil hacer una jornada sobre ella porque le da todos los palos, pero que, por ejemplo, habla de determinadas cuestiones que tienen que ver con la protección de datos. Incluso, bueno, mete un instrumento que en principio puede no ser criticable, se va a ver, ¿no?, como es el tema del apercibimiento, ¿no? Esta defensa que siempre también realizamos desde la Federación de Empresarios de La Rioja, de que los cuerpos de inspección no siempre tienen que sancionar. Se puede visitar una empresa a nivel de cualquier aspecto, ver una situación y decirle, oye, te apercibo. Apercibir es, oye, te doy 2, te doy 3 meses para que esto que es mejorable lo soluciones. No voy a contaros la realidad que vivís en el día a día, y más en este momento donde las inspecciones pues están a tope de funcionamiento, no que aparecen en la empresa y a la primera te levantan el acta de infracción. Ya con el acta de infracción levantada, pues sí, hay una serie de alegaciones, recursos y tal, pero la capacidad, lógicamente, de mejorar o de alguna manera de
que conozcan y de que sean sensibles a la inquietud de las empresas es bastante más complicada. Bueno, pues ha habido modificaciones en ese sentido y yo creo que es importante que en ese sentido se conozcan. Agradecer, lógicamente, no es la primera vez que colabora con nosotros, a la empresa Datalia, también su colaboración en estas jornadas, a Cristina como su responsable y nuestro contacto con ella, su directora técnica. Bueno, es otra línea de trabajo de la Federación, ¿no? Todas las cuestiones que intentamos hacer de transmitir, de información, lo intentamos hacer con proveedores riojanos, ¿no? Yo creo que en la medida en que se cumplen unos mínimos de calidad también es una cuestión que es obligado para la Federación, que los sectores, en este caso seguramente un sector de alto valor de servicios para empresas, seguramente para industrias, pero para cualquier tipo de empresas, pues también sea riojano, no tengan que venir gente de fuera, ¿no? Yo creo que eso también hace nuestro tejido mucho más competitivo, mucho más sólido y por lo tanto la Federación lo debe trabajar. Y en ese sentido, insisto, este ciclo, este agradecimiento a Datalia y bueno, y como siempre cuando se hace una jornada, aquí está mi compañero Pedro, pues también el que aprovechemos estas jornadas para determinados temas que a lo mejor nosotros no detectamos, pues bueno, en las conversaciones que tenemos habitualmente con el socio, con vosotros, y que pueden ser de interés o que se nos han pasado, intentamos que no sea así, pero lógicamente puede ocurrir, pues que aprovechemos también estas jornadas para que nos pongáis un poco, a través de la encuesta de satisfacción, que también hay una serie de campos, bueno, oye, de este tema no hemos hablado y a mí me preocupa, me inquieta, me han dicho el asesor. Bueno, pues que, insisto, que de alguna manera se produzca ese feedback, que os lo vamos a agradecer. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cristina, tienes la palabra. Vale, pues... Está ahí. A ver, no sé si se me oye, ¿verdad? Vale. Bien, pues a mí me gustaría agradecer, como siempre, la colaboración con la Federación de Empresarios y el hecho de que, bueno, pues de que haya confiado otra vez en nosotros la prestación de esta jornada y de otras muchas jornadas que se van a llevar a cabo, bueno, pues en Nájera, en Calahorra, en Haro y en Arnedo. Bien, el objetivo de esta charla por parte de nosotros, tanto de la Federación como de Datalia, es que de alguna manera ya todas las empresas de La Rioja sean conscientes de que esto es una realidad, de que la Ley Orgánica de Protección de Datos hay que cumplirla, que es obligatoria desde el 99 y que bueno, pues que hay bastantes errores o bastante desinformación en torno a este sector, pero que bueno, pues que es algo que es obligatorio, pero no solo porque sea obligatorio, sino porque creo que va a ser bueno para la mayoría de las empresas. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque esto tan... Ya está, José, de todas formas, ¿eh? Sí, ya está. Vale. Bueno, como os comentaba Emilio, somos una empresa de La Rioja y tenemos un departamento... Sí, espera un momento. Aprovechando que están con temas técnicos, deciros que a pesar de que ha dicho el secretario general lo difícil que es hacer una jornada sobre la Ley de Economía Sostenible, el jueves hemos conseguido hacer una jornada sobre la Ley de Economía Sostenible, que va a ser de 10 a 12 y media, lo hacemos en colaboración con el despacho Garrigues. Digo, por si alguno de vosotros estuviera interesado en inscribirse, pues lo puede hacer online o poniéndose en contacto con la Federación. Pues ya, hecha la referencia, a ver si terminan con el problema técnico. Ya está, ¿verdad? ¿Se me oye bien? Vale. Bien, pues como os decía, simplemente presentar a la empresa Datalia. Somos una empresa completamente riojana y sobre todo lo importante que tenemos es que tenemos un departamento informático y un departamento jurídico. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad el problema que existe con todo lo que es la normativa tecnológica y en concreto con la Ley Orgánica de Protección de Datos es que es una ley tecnológica, es una ley informática y bueno, pues es difícil que los informáticos puedan conocer la complejidad de una norma y es complicado que los abogados podamos identificar los riesgos informáticos y por tanto, bueno, pues la riqueza y la diferencia de Datalia en muchísimos aspectos y sobre todo la calidad del servicio es este equipo humano. Además, bueno, pues somos certificados por AENOR de la ISO 27001 y bueno, pues clientes como, más que hablar de
Datalia, pues los clientes yo creo que hablan por sí solos. No solo en el campo de las administraciones públicas, sino en el campo de las pymes y del sector empresarial. Bien. Esta es la realidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Nosotros cuando empezamos hace bastante tiempo, ya son casi 8 años, y yo me acuerdo que al principio, cuando hablaba de la Ley Orgánica de Protección de Datos, primero la gente no entendía. Y segundo, bueno, pues cuando ya empezaron a oír, porque tristemente la Ley Orgánica de Protección de Datos se conoce por las sanciones. Siempre yo creo que todos aquí tenemos, bueno, pues algún conocido, hemos oído, bueno, pues que a la empresa de enfrente, a la empresa de un sector determinado le han puesto 300.000 euros, 600.000 euros, 60.000 euros. ¿Vale? Siempre, desgraciadamente, se oye el tema de las sanciones. Tristemente es así. Gracias a Dios, nosotros por lo menos intentamos que la empresa, ya que tiene que cumplirla, también tenga unas ventajas en cuanto a su gestión, pero tristemente esto es lo que se conoce. Por ejemplo, un hotel que llama a una persona que no se había inscrito en una oferta de trabajo, pero bueno, le llama porque tiene el currículum, se lo derivan de otra empresa, llama porque ese perfil le interesa y resulta que la persona que fue llamada para ofrecerle el trabajo denuncia a la Agencia de Protección de Datos. Y es que además no es que haya una denuncia, es que hay una sanción de 300.000 euros. Tristemente, esto es lo que se conoce del tema de protección de datos, pero realmente no es así. Hay una normativa muy grande y muy amplia dentro de lo que es en materia de protección de datos. La ley no es de ahora, ¿vale? La ley es obligatoria desde el 99 y antes fue obligatoria con el tema de la LORTAC desde el 92. Lo que pasa es que bueno, pues ahora nos van llegando bueno, pues, empresas que dicen, oye, no sé qué es la protección de datos, no sé si cumplo, no cumplo, o si estoy obligada o no. Bueno, pues esto no es nuevo, esto es desde hace bastante tiempo y el problema está en que, bueno, pues, que cada vez hay más legislación y cada vez es más complicado. Situación de La Rioja. Yo me imagino que muchos de los que estáis aquí, bueno, pues en alguna vez han inscrito algún fichero en la Agencia de Protección de Datos. No estoy hablando de ahora, sino que probablemente pues en el 94 el asesor o el informático dio de alta una base de datos y bueno, por lo menos ya tenemos inscrito un fichero. La realidad es que bueno, pues en 2010 simplemente 6.295 empresas tenían algún fichero registrado, no se sabe de dónde, no se sabe cuándo, ni siquiera se sabe si está actualizado. Pero según el INE, en La Rioja hay 23.190 empresas, con lo cual bueno, pues el incumplimiento simplemente del hecho de dar de alta un fichero, de uno de los trámites, de los muchos trámites que hay que hacer con respecto a la protección de datos, bueno, pues no lo cumplen ni el 73% de las empresas. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente todas las empresas tienen que cumplir, todas las empresas y todos los profesionales tienen que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. No es algo de decir, bueno, pues ya lo haré o ahora no es el momento. Todo este tema, con el tema de la protección de datos, muchas veces la gente externa, ya sea otros sectores de la competencia, ya sea ex trabajadores, etcétera, pueden utilizarlo como un chantaje. Es muy fácil, lo veremos. Denunciar es muy fácil, es gratuito y lo único que tengo que saber es, bueno, pues que mi empresa no me han dado a firmar el fichero de personal y por tanto, bueno, pues si hay alguien que me quiere despedir o estamos en un ERE o tal, tristemente hay muchas veces que se utiliza así. Ya veremos, a ver, porque lógicamente las empresas tienen mecanismos de defensa, pero todas estas 73% de empresas que veíamos antes están en un sector de riesgo ahora mismo porque el tema de protección de datos se ha convertido en un chantaje muchas veces. Y es que nos siguen llamando a la oficina preguntando, soy una empresa, tengo 30 trabajadores, tengo además un departamento de marketing, pero ¿tengo que cumplir la LOPD? Si yo en realidad no tengo datos. Bien, pues como os decía, todo lo que es la normativa de protección de datos lo que hace única y exclusivamente es reconocer a cada uno la propiedad de sus datos. El hecho de que yo como particular, como Cristina Tienza, mi empresa sepa mi domicilio,
sepa mi DNI, si estoy casada o no, si tengo hijos o no, si mis hijos o mis mayores pueden llegar a tener una minusvalía por el tema del IRPF, etcétera. Todos esos datos los tiene la empresa. Pero es que no es que lo tenga la empresa, es que se los puede llegar a ceder a la entidad de prevención de riesgos, a la mutua en un momento dado, al abogado, al asesor, ¿vale? Y por tanto sí que hay un tratamiento. Estamos hablando de los datos de personal, pero bueno, pues hablaremos también de los clientes, de los potenciales, de los formularios web, ¿vale? Hay muchas veces que ahora mismo cualquier empresa que tenga una página una página web tiene un formulario de contacto, ¿vale? En ese formulario de contacto yo estoy cogiendo datos, ¿vale? Por lo tanto, en el momento en el que hay una empresa o un autónomo que tiene mi información, está obligado a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Por qué? Pues porque hay una agencia de protección de datos que lo que hace es vigilar que esto se cumpla. ¿Vale? Es un ente de derecho público que tiene potestad sancionadora, que es independiente de sus actuaciones, que tiene sede en Madrid y que es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Estas son las inspecciones. Luego, a lo largo de la presentación, os contaré varios casos que nos han pasado en inspecciones con la agencia. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un dato? Yo lo que os decía, soy consciente de que muchas veces hay una desinformación. Incluso, bueno, pues hay muchas veces que te hacen la protección de datos desde Murcia, te mandan un fax, te mandan toda la información, pero en realidad esto supone un trabajo de análisis, ¿vale? Yo necesito saber qué información tengo en mi empresa. Pero no porque tenga que cumplir la protección de datos, que también, sino porque tenemos que ser conscientes de que ese listado de clientes o ese 347 que nosotros hemos impreso y que nos ha salido mal y que lo utilizamos como sucio, ¿vale? Puede llegar a otras manos, la competencia, lo que sea, y realmente puede acabar con nuestro negocio. Luego mi compañero Carlos os hablará sobre todo de los riesgos que tiene la información. Entonces, el que esta legislación no cumpla o al empresario no lo considere importante es porque en realidad hay un problema detrás, y es que la empresa no vela por la información que tiene. En realidad, bueno, pues estamos hartos de ver a nuestros clientes, de ver bueno, pues los datos que tienen, las cuentas bancarias, y no lo consideramos importante. No nos paramos a pensar que esa información vaya a un externo, vaya al exterior. Clientes, personal, TC2, ¿vale? Por tanto, dato de carácter personal es cualquier información que se pueda identificar o que pueda identificar a cualquier persona física. Normalmente, ¿qué datos se tienen en la oficina o qué datos se tienen en el negocio? Lógicamente, clientes, potenciales, gestiones comerciales, contactos, todo el tema de personal. En el tema del personal, si en vuestras empresas tenéis departamento de eventos o de marketing, cada vez es más fácil, cada vez es más común que se hagan fotografías, ¿vale? Fotografías en una página web, este es mi personal y las fotos de todos mis trabajadores. Lógicamente ahí hay que pedir un consentimiento. Todo eso también es un dato, una imagen es un dato, todo lo que son los circuitos de videovigilancia forman parte, o la agencia los considera como datos. Lo que os comentaba, cualquier formulario web, cualquier recogida de datos, y los currículums. Los currículums, que es algo que ahora me imagino que hay mucho movimiento de currículums y demás, bueno, pues es algo que en la oficina se quiera o no se quiera, ¿vale? Porque hay muchas veces que las empresas nos dicen, no, si es que yo no quiero currículums, vale, pero los tienes, con lo cual tenemos que darlo de alta. O tenemos que destruirlo, ¿vale? Pero lo que no puede ser es eso, el tener información y decir, no, esto no me vale. Si no te vale, no puede estar en la oficina, pero en el momento en el que está en la oficina, tenemos que contemplarlo. ¿Y qué es un fichero? Un fichero es cualquier tipo de conjunto de datos.
estoy hablando no solo de un archivador, estoy hablando de cualquier tipo de fichero informático, estoy hablando del Outlook con correos electrónicos, estoy hablando del archivador de las nóminas, ¿vale? Todo conjunto de datos que me permitan obtener una información. ¿Por qué comento esto y por qué hago incidencia en esto? Porque en el 92 con la LORTAC lo único que se hacía era controlar los ficheros informáticos y se olvidaron del papel porque, bueno, pues el cumplimiento de la LOPD supone establecer muchas medidas de seguridad en nuestra rutina, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues de alguna manera nos dieron un permiso especial con el papel, pero ahora mismo, en 2011, todo fichero que tengo que dar de alta, que tengo que cumplir las medidas de seguridad que ahora veremos, es desde un fichero, un archivador de nóminas, hasta un Excel, o un Access, o un RP. Bien. Una vez que ya hemos identificado las empresas o los negocios que tienen que cumplir con la LOPD, el siguiente paso es ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Vale, tengo que cumplir la LOPD. Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que nos exige la protección de datos, sobre todo, es el cumplimiento de unas medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad que van a ser desde el aspecto legal, como ya os enseñaré ahora y pasaremos a ver, desde el aspecto legal, el aspecto informático y el aspecto organizativo. ¿Vale? Esos tres aspectos son en torno a los que se mueven los niveles y las medidas de seguridad. Pero, lógicamente, dependiendo de los datos que yo tenga, voy a tener que cumplir unas medidas de seguridad más estrictas o menos. En este sentido, los tres niveles son nivel básico, nivel medio y nivel alto. La ley hace una diferenciación entre, dependiendo de los datos personales que yo maneje, tengo que cumplir unas medidas de seguridad más estrictas o menos. Pero siempre se van a mover desde el nivel básico, vamos a tener medidas legales, vamos a tener medidas organizativas y vamos a tener medidas informáticas. Vale. ¿Qué datos tengo? ¿Qué son datos de nivel básico? Un dato de nivel básico es un dato de información elemental, quiero decir, nombre, apellidos, DNI, imágenes, por lo que hablábamos antes, de eventos o de fotos del personal, un teléfono fijo, un teléfono móvil. Estos son datos de nivel básico. Normalmente las empresas o los negocios, los empresarios suelen tener, pues en este caso, fichero de clientes, potenciales, formularios web, pero depende un poco de en qué sector estemos hablando. No existe la protección de datos estándar, ¿vale? Cada empresa es un mundo, y si estamos hablando de una empresa del sector de la industria, los clientes serán de nivel básico, pero si estoy hablando del sector salud o estoy hablando de una asesoría, probablemente los clientes sean de nivel alto, dependiendo de en qué sector o de qué fichero me esté moviendo, ¿vale? Pero no me toméis esto, por favor, como algo, como las claves que os voy a dar, porque luego hay que hacer una adaptación a cada una de los procedimientos y de los procesos de cada empresa. Por tanto, normalmente cuando damos jornadas me da un poco de miedo generalizar, pero bueno, normalmente en una empresa de un sector industrial, etcétera, los datos de contacto, vamos a decir de alguna manera, de gestiones comerciales para hacer un presupuesto y demás, de personas físicas, de personas particulares, son estos datos, ¿vale? Son datos de nivel básico. ¿Qué tengo que cumplir? Punto número 1. Tener un documento de seguridad. ¿Qué es un documento de seguridad? Un documento de seguridad es establecer una política. Es decir, que la empresa sepa dónde está mi información, quién tiene acceso a esa información, qué medidas de seguridad cumplo, es decir, tengo una copia de seguridad, cada cuánto hago la copia de seguridad, quién tiene acceso externo a mi información, etcétera. Yo necesito saber una trazabilidad de mi información. ¿Por qué? Pues porque si hay una fuga, si hay un error, si hay cualquier cosa, yo sé qué es lo que ha pasado con mi información. En definitiva, la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que viene a decirnos es que protejamos nuestra información. Y por tanto,
yo siempre digo que nosotros debemos ser los principales responsables y los principales interesados en cumplir la ley y en proteger nuestra información. ¿Vale? Entonces, el documento de seguridad no son unas plantillas, no es un documento no es un tocho así de información que lo tengo guardado en un archivador y ahí está. Eso no sirve para absolutamente nada. ¿Vale? Un documento de seguridad es un documento que habla de los procedimientos y de las políticas que tiene la empresa y que está difundido a todo el personal. Luego hablaremos, porque yo creo que es un tema importante con el tema de la LOPD y los trabajadores. ¿Vale? Pero una de las principales formas de evitar fugas de información, es decir, que un trabajador descontento se pase información a la competencia o se vaya y se ponga enfrente, ¿vale? Es esto, lógicamente tener un documento de seguridad, un procedimiento y unas políticas para poder determinar qué es lo que puede hacer el trabajador y qué es lo que no puede hacer. Porque, como os comentará mi compañero Carlos, muchas veces entramos a una empresa a trabajar y lo primero que hacen es darnos un ordenador, ¿vale? Con acceso a toda la información, a los clientes, a los potenciales, y nadie te dice si puedes instalarte el emule, si tienes que tener una contraseña. Todo eso os lo comentará Carlos, ¿vale? Pero esto está dentro de este documento de seguridad y, por tanto, lo que digo es importante realizar una labor de consultoría para que este documento sea, lógicamente, totalmente adaptado a la empresa. Inscripción de los ficheros. Esto era una de los trámites que veíamos antes y uno de los trámites que nos podía dar una idea del cumplimiento de la protección de datos en las pymes riojanas. Lógicamente no es el mayor trámite o el único trámite que hay que hacer con respecto a la LOPD. Pero para que veáis un poco este tema, a mí no me gusta hablar de sanciones, pero entiendo que hay muchas veces que es imposible no hablar. Todas estas resoluciones son públicas y están en la Agencia de Protección de Datos. Bien, resumiendo, aquí hay una denuncia, una persona, un cliente descontento, que lo que hace es denunciar a su abogado porque resulta que no tiene dado de alta un fichero. ¿Vale? Al final se impone una multa de 600 euros. En lo que estamos hablando de protección de datos, 600 euros no es una infracción muy alta, de hecho es una infracción leve. Pero yo os lo he querido poner como ejemplo porque me parece importante ver que cualquier persona puede denunciar. Es decir, oye, yo he ido a un abogado y que este no tiene el tema de protección de datos hecho. Y ya está, es gratuito y este muchas veces es el problema que tenemos con la mala fama que tiene la protección de datos, que a nivel de denuncia es bastante fácil y bastante gratuito en ese sentido. Pero bueno, los ficheros son, la inscripción de los ficheros y el listado de los ficheros que cada empresa tiene registrado es un registro público. Se puede mirar en la agencia AGPD, luego miraremos si tenemos tiempo y podemos ver, bueno, pues los ficheros que tiene inscrita cualquier empresa. Siempre que hablamos de ficheros, se habla de estructura, ¿vale? Porque hay muchas veces que la gente, cuando vamos a hacer consultoría, me dice, ¿cómo puede ser que estemos protegiendo los datos y que yo le tenga que decir a la agencia de protección de datos, le tenga que pasar todo el listado de clientes? No es así, ¿vale? Simplemente se habla de que clientes, yo tengo DNI, nombre y apellido, se da la estructura, pero lógicamente no se pasa la información. Vale. Otro punto muy importante, ver que estamos todavía en el nivel básico, o sea que en realidad no estoy ni en un nivel medio ni en un nivel alto, o sea, estoy en un nivel 1. Cláusulas de información, contratos de confidencialidad, sobre todo el tema de los contratos de confidencialidad, porque soy consciente de que muchas veces lo que hacemos con las cláusulas de información, las empresas que a lo mejor, bueno, pues no estamos convencidas o sabemos que no cumplimos la LOPD del todo, y entonces lo que hacemos, bueno, pues es copiar la cláusula de la factura que tiene mi proveedor o el aviso del email que me ha mandado un cliente, ¿vale? Y entonces ya pensamos que con eso cumplimos algo mejor la protección de datos. A mí lo de las cláusulas es algo que me preocupa porque tiene que ser completamente personalizado, porque de alguna manera estoy pidiendo el consentimiento para poder publicar esa fotografía, para poder mandarle
felicitaciones de Navidad o lo que sea. Con lo cual, copiar en realidad es mejor casi ni siquiera no tener nada, porque a lo mejor estás informando de que vas a hacer unos tratamientos o unas sesiones que en realidad no estás haciendo. Pero sobre todo me gustaría incidir en el tema de los contratos de confidencialidad. La mayoría de las empresas no firma ningún contrato de confidencialidad con sus trabajadores, nada. Con lo cual yo ahora mismo, si mi empresa no me ha hecho firmar nada, cojo la base de datos, me la llevo y trabajo con ella, les mando un mailing, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque la empresa no es consciente del valor que tiene su información y por tanto no ha hecho o no ha transmitido esa responsabilidad a los trabajadores. Por tanto, bueno, las fugas de información no solo es que de alguna manera pues estoy permitiendo que en mi empresa haya fugas de información, sino que bueno, pues probablemente yo sea responsable de esas fugas de información y por tanto el trabajador de alguna manera lo haga de manera impune. Pero no solo con los trabajadores, sino también con todos los externos. Estamos en una época en la que se externaliza todo, es decir, yo tengo el informático que tiene una contraseña, que accede a mi ordenador, que me hace la copia de seguridad, que me mueve las bases de datos de mi ERP, tengo un asesor que mira todo lo que son pues, las nóminas de mis trabajadores, todo, ¿vale? Un auditor y el personal de limpieza. Yo contaba siempre la anécdota de que hace ya bastante tiempo, hubo una empresa norteamericana bastante importante, una multinacional, que cada vez que iba a sacar un producto nuevo, la competencia se le adelantaba un mes. Y la competencia le sacaba ese producto con esas mismas características un mes antes. Y era algo que no podían entender. Entonces se gastaron muchísimo dinero en detectives, en informática, en implantar unos sistemas de seguridad de la leche y seguía pasando lo mismo. Hasta que al final descubrieron que simplemente con $20 que le pagaban a la persona de limpieza, la que vaciaba las papeleras del departamento comercial, esa persona, por $20, esa persona de la limpieza, lo que hacía era dar todos esos documentos que había en las papeleras, se lo pasaba a la competencia. No hay destrucción de papel. Y muchas veces que viene el personal de limpieza y todas las carpetas están en las mesas, toda mi papelera es el archivo, ¿vale? Porque no lo destruyo. Entonces hay muchas veces, lógicamente, que nosotros mismos somos los que no cumplimos y los que favorecemos a que haya esa fuga de información. Y dentro de lo que es la parte organizativa, lo mismo, funciones y obligaciones del personal, lo que os comentaba. El trabajador no sabe que no puede utilizar una llave USB o que no puede utilizar Internet, o no se le ha dicho que no puede utilizar Internet en tiempo laboral, ¿vale? No se especifica en ningún caso. No hay una gestión de soportes y de documentos, todo el mundo puede entrar y salir con carpetas, todo el mundo puede entrar y salir con llaves USB, todo el mundo además, ahora que se ha puesto de moda, puede tener acceso al teletrabajo, ¿vale? Entonces, todo esto está muy bien, pero siempre hay que regularlo y anticiparlo, igual que un registro de incidencias. La parte informática, que os comentará mi compañero Carlos ahora, también está muy presente, tanto lo que es el tema de las contraseñas y demás. ¿Por qué os comento esto? Porque todo esto en el nivel básico es lo que hace falta para cumplir con la LPD. Esto. O sea, no nos basemos en, vale, tengo un documento de seguridad y hace mucho tiempo me inscribieron los ficheros. No. Es que eso no es nada. O sea, en realidad, para un nivel básico, todo eso es lo que hay que cumplir. Y si no, no lo cumplimos. Pero también quiero que veáis que la mayoría de las medidas de seguridad que os he comentado son buenas para vuestro procedimiento, es decir, son beneficiosas para vuestra rutina diaria. Nos vamos a meter en el nivel medio. Nivel medio ya son datos de infracciones penales, datos de infracciones administrativas, información de Hacienda Pública, morosidad. Nosotros cuando empezamos hace mucho tiempo ya el tema de morosidad y de los ficheros de morosos casi no teníamos, era algo como muy residual. Yo creo que ahora es una de las pautas y de las preguntas
y de los ficheros que tristemente, bueno, pues más tenemos que regular, el tema de la solvencia patrimonial. Y luego todo lo que son los datos relativos a la personalidad, sobre todo aquí el tema de los currículums, ¿vale? Perfiles de usuario. Además de lo que veíamos antes, con respecto a los ficheros de nivel medio, además de las medidas de seguridad de nivel básico, vamos a tener que hacer una auditoría cada 2 años. Vamos a tener que ver que hay un cumplimiento de las medidas de seguridad. Tiene que haber un responsable de seguridad. Tiene que haber una persona que haga que esto funcione. Es un poco lo que hablaba antes. Esto no es algo que implanto, tengo documentos y ya está. Esto tiene que haber un seguimiento. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, bueno, pues hay una persona que se da de alta, con lo cual tiene que recibir una formación, se le tiene que hablar de las funciones y obligaciones del personal, puede haber una incidencia, hemos cambiado de asesor, o incluso, bueno, pues vamos a mandar un mailing nuevo, con lo cual tengo que tener una cláusula nueva o un fichero nuevo. Lógicamente, y gracias a Dios, las empresas se mueven, porque hoy en día la información vale muchísimo dinero, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues tiene que haber una persona, un responsable que sea, de alguna manera, el interlocutor y el responsable de que esto, lógicamente, funcione y esté actualizado. Tiene que haber un control de acceso físico, tiene que haber procedimientos de recuperación de datos, borrado de archivos temporales, mecanismos de limitación de acceso no autorizado. Este tipo de medidas se tienen que implantar en la empresa cuando tiene un nivel medio. Un nivel medio pueden ser currículums, por ejemplo, es que identificar y estandarizar nivel de datos con ficheros es muy difícil. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Currículum. ¿Vale? Y un currículum, primero, no puedo controlar qué información me mandan. ¿Vale? Entonces, si me mandan datos de contacto y lo que ha estudiado, pues es un fichero de nivel básico. Pero y si además me dice que le gusta leer y que le gusta pasear y que le gusta esquiar y que es una persona muy metódica y es una persona muy ordenada, estoy ante datos relativos a la personalidad. Y si además me dice que tiene una minusvalía de un 33%, con lo cual tiene una ventaja fiscal, estoy ante un dato de nivel alto, porque es un dato de salud. Por tanto, vuelvo a insistir un poco en que cada empresa lo que tiene que hacer es un ejercicio de análisis de su información. Por tanto, los ejemplos que yo ponga son simplemente ejemplos, ¿vale? Determinados datos, como por ejemplo todo lo que puede ser ideología, religión, salud, a excepción de los trabajadores en determinados casos, origen racial, creencias, vida sexual. En muchos casos son datos de nivel alto. En la mayoría de los casos hay veces que tenemos una excepción, como por ejemplo con el tema de los trabajadores en determinados casos, que aunque es un fichero de nivel alto, se aplican las medidas de seguridad de nivel básico, pero en eso ya no me voy a meter. Simplemente, bueno, pues que hay muchas empresas que tienen datos de nivel alto, ya no solo de datos de salud, ¿vale? Sino que, bueno, pues hay muchas asesorías, gestorías, tema de seguros, etcétera, que tienen datos de nivel alto, ¿vale? Y por tanto, todos los ficheros de nivel alto, de nivel máximo, ya se acentúan todo lo que es las medidas de seguridad. Pues desde el solicitar el consentimiento del interesado, no sé si alguno de vosotros habéis ido al médico y gracias a Dios cada vez más te hacen firmar un documento. Ese documento hay que guardarlo, ese documento en el momento en el que haya un problema sirve de prueba, por tanto, bueno, pues hay que guardar ese documento, no sirve de nada hacerlo firmar y tirarlo. Seguridad en la distribución de soportes, copias de respaldo fuera de las oficinas, todo esto os lo va a comentar ahora mi compañero Carlos. Yo lo único que quiero explicar con esta diapositiva es que no solo es obligatoria la parte legal, sino lógicamente toda esta parte informática también es obligatoria. Vale, vamos a cambiar totalmente de registro en este caso y vamos a hablar del papel. Bueno, son innumerables nosotros llevamos mucho tiempo, como os he comentado, y son muchísimas implantaciones las que llevamos ya a las espaldas y es curioso, por lo menos, hablar del tema del papel. Nos hemos encontrado papel de sucio, sin filtrar, en salas de reuniones. ¿Vale? Hay una sala de reuniones y además tengo papel para que podamos apuntar en esas reuniones, pero resulta que ese papel es papel de sucio y por detrás está un balance,
un balance o un listado de clientes o un TC2 o una documentación de un ERE. ¿Vale? Hay muchas empresas que esa documentación de sucio la utilizan dentro de lo que es la impresora, dentro de un fax. Ahora os comentaré, por ejemplo, este caso de centro de asistencia telefónica, pero bueno, hay muchos casos más, 6.000 euros por lo mismo. ¿Vale? Dentro de lo que era una impresora tenían documentación de sucio y entonces, bueno, pues voy a imprimir un email y de repente me sale pues un listado de, no sé, de potenciales, de clientes, de facturación, de lo que sea. En este caso exactamente lo mismo, no destruir el papel. Lógicamente, una de los mayores archivos de algunas empresas, como os comentaba, es la papelera. Pero, por ejemplo, podemos tener el tema de la Fundación Hospital Calahorra. Creo que pues lo recordáis todos, es algo de, creo que fue en 2006. Creo recordar, no, en 2005. ¿Vale? De repente aparecen unos expedientes en una escombrera, no se sabe muy bien de dónde, no se sabe muy bien cómo. Y todos nos echamos las manos a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque nuestro expediente médico, el hecho de que yo pueda llegar a tener una enfermedad, sale a la luz. Y entonces nos echamos las manos a la cabeza. Pero ¿cuántas veces en nuestra empresa nos ha podido llegar a pasar eso? Pues bastantes. Política de mesas limpias, 3/4 de lo mismo. Yo con eso soy muy pesada. Mis clientes lo saben y la verdad es que... Pero creo que es algo importante, creo que tenemos que darnos cuenta de que, punto número 1, estamos en La Rioja, nos conocemos todos y la información que yo pueda llegar a manejar, seguramente la persona que tengo enfrente pueda interesarle simplemente por el cotilleo, pues porque es su vecino, porque es familiar suyo, porque es competencia, por lo que sea, me da igual. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo recibo a una persona de fuera, o bien tengo una política de mesas limpias, es decir, tengo mi mesa limpia, o bien tengo una sala de juntas, en la que, bueno, pues ahí no hay información, ¿vale? Pero hay muchas veces, y nosotros hemos tenido un caso en la oficina de una persona que fue a una correduría de seguros y bueno, pues ahí mismo se sentó en la mesa, le estaban atendiendo y demás, y ahí mismo, bueno, pues descubrió que su marido tenía un seguro de vida que no era esa persona la beneficiaria. Qué bobada, ¿verdad? Bueno, pues hubo un problema, lógicamente. Nosotros no tenemos por qué saber no tenemos por qué saber eso, pero daros cuenta de la información joder, pues que al final esto, somos pequeños, si no somos familia somos vecinos y por tanto, lógicamente, pues esa información, aunque a mí no me interese, pero bueno, pues al que tengo enfrente sí. Y también, pues no archivar los documentos en armarios con llave, lo mismo, prácticamente lo mismo. Yo recibo a alguien, me voy a hacer una fotocopia y esa persona pues puede tener acceso a la información. ¿Cuál es el problema? Punto número 1, que es que si no cumplo la LOPD me va a caer una sanción. Punto número 2, que es que yo quedo fatal ante mi cliente. ¿Cómo le explico a mi cliente que su mujer se ha enterado que no tiene, que el beneficiario del seguro de vida no es ella? O sea, es que se me ha acabado el negocio. ¿Vale? Bueno, pues hay que implantar unos criterios de archivo. Hay que establecer unos mecanismos de llave en el armario, archivos específicos, ¿vale? Identificación de acceso. Tema de los trabajadores. Es un tema que a mí me preocupa un montón. Yo sé que ahora mismo el tema de protección de datos pues no es una prioridad. Y nosotros, cuando empezamos, sobre todo, nos conocían como, bueno, estos ya me van a hablar del impuesto revolucionario, ¿vale? Era algo que decir, bueno, pues lo tengo que hacer sí o sí porque si no me van a poner una multa. Y había veces que a nosotros nos han contestado en plan, bueno, pues si viene la Agencia de Protección de Datos y me mete 600.000 euros, le doy las llaves de mi oficina y que se la quede. Vale. Hasta ese momento a lo mejor, bueno, pues no había más riesgo que el que la Agencia de Protección de Datos se le ocurriese venir a La Rioja, que ya lo han hecho, pero que lógicamente hay bastante distancia entre Madrid y La Rioja y cuesta que suban, aunque desgraciadamente suben. Pero el problema que tenemos es el tema de los trabajadores y el tema ahora mismo de cómo está el sector, ¿vale? Y de que, bueno, pues de que probablemente en mi empresa pues nos estemos planteando hacer un ERE o tengamos que despedir a un trabajador conflictivo o no sé, problemas.
¿vale? Y en este sentido, el no cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos ya hay muchas veces que se ha puesto encima de la mesa para, no sé, para negociar una indemnización, un despido procedente, un despido improcedente, ¿vale? Simplemente el hecho de que no le hemos dado a firmar o que no le hemos informado al trabajador de que tenemos un fichero, de que tenemos sus datos, etcétera. O sea, simplemente con eso. Pero cada vez más en Datalia lo que vemos en los clientes es lo contrario, es decir, cómo si yo sé que un trabajador mío se está llevando información a casa, está en internet y no tiene que estar, se ha bajado el emule y no se lo tiene que bajar, ¿cómo puedo yo controlar esa información? ¿Cómo puedo hacer un control empresarial? ¿Vale? Y sobre todo con el tema del correo electrónico. Yo he querido incluir este tema tan específico porque yo creo que es algo que la Agencia de Protección de Datos o que el cumplimiento de la normativa nos puede ayudar y, por tanto, bueno, pues creo que es importante que se sepa. ¿Una empresa puede revisar el correo electrónico de su trabajador siempre, lógicamente, sea una cuenta del trabajo? Es decir, ¿mi empresa puede revisar mi correo ceatienza@datalia.info? Pues yo creo que es algo que nos planteamos siempre y creo que es algo que es pues, siempre la empresa, o en determinados casos la empresa, lo puede llegar a necesitar. Bien, pues la Agencia de Protección de Datos, el Estatuto de los Trabajadores y demás, pero en este caso la Agencia de Protección de Datos establece que siempre y cuando sea una cuenta de correo de la empresa, proporcionada por la empresa, ¿vale? Siempre y cuando esa cuenta de correo sea para desarrollar sus funciones laborales y siempre y cuando se haya informado a los trabajadores, la empresa puede revisar el correo electrónico. Vamos a ver más cosas, ¿vale? No nos vamos a quedar aquí porque, lógicamente, hacen falta muchos pasos. Pero el Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario puede ejercitar, lógicamente, un control empresarial. Es decir, yo necesito saber que mis trabajadores están trabajando. De la misma manera que puedo poner un reloj para fichar, bueno, pues puedo ejercer un control empresarial. Y un control empresarial de los elementos de trabajo, ¿vale? Si es un correo electrónico que yo he puesto, de la misma manera que si es un ordenador que yo he puesto, un portátil que yo he puesto, si es una PDA, si es un teléfono, ¿vale? Siempre y cuando haya una proporcionalidad, ¿vale? Yo no puedo constantemente estar revisando lo que hacen mis trabajadores. Tengo que tener, primero, lógicamente, tengo que tener una razón, tengo que tener una finalidad, tengo que tener una proporcionalidad, tengo que informar. Luego veremos que ha habido sanciones, en este caso, pues porque la empresa hizo una auditoría informática de un ordenador y realmente no se le había informado por escrito y firmado a ese trabajador que eso se podía llegar a hacer, ¿vale? Con lo cual, lo que hablo, no lo toméis esto a la ligera, sino que no es algo estándar, sino que lleva más cosas. Pero bueno, en principio lo que se establece es que la empresa está obligada a informar al trabajador y a los representantes de la empresa la política que vamos a llevar. Vamos a instalar cámaras de videovigilancia, vamos a revisar el correo electrónico, vamos a revisar sesiones de internet, ¿vale? Esto la empresa debe informar de lo que se va a revisar y de las medidas de control que se van a establecer. Y por eso es muy importante también que, bueno, yo os lo he puesto aquí, que exista unas normas de uso de los sistemas de información. Es decir, que la empresa, este por ejemplo es el nuestro propio interno, ¿vale? Y nosotros aquí lo que hablamos es de, bueno, pues de todas de la utilización indebida de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con el ordenador. No se puede jugar con el ordenador, no se puede instalar el emule. Creo que es algo completamente lógico, pero estamos en un momento en el que si no lo decimos, pues a lo mejor el trabajador se puede estar todo el día jugando o bajándose cosas de internet que, como yo no lo he dicho, pues probablemente tengamos una responsabilidad subsidiaria. Por tanto, yo siempre quiero evitar todo este tipo de problemas desde la parte legal. Y lo que tengo que establecer es eso, pues que tengo que cumplir el deber de secreto, ¿vale? Que no puede hablar de lo que estamos haciendo nosotros en la empresa, que tiene que tener una contraseña, que todo esto os lo comentará Carlos. ¿Qué es lo que puedo hacer con los portátiles? ¿Qué es lo que puedo hacer con las PDAs? ¿Qué es lo que puedo hacer con internet?
¿Qué es lo que puede hacer con el correo electrónico? Durante horas laborales los usuarios no podrán utilizar o acceder a cuentas de correo electrónico distintas a las oficiales de Datalia, por ejemplo. ¿Vale? Y en este caso, nosotros tenemos, en determinados aspectos, pero en este caso concreto, nosotros informamos de que reservamos el derecho a revisar sesiones de correo electrónico, etcétera. ¿Vale? Buenas prácticas, simplemente os quería enseñar esto para que vieseis cómo puede ser un manual de uso de medios tecnológicos. Vale, bien, lo que os comentaba, simplemente por encima, porque además lo tenéis en las diapositivas, y si tenéis cualquier problema no tenéis más que llamarnos, pero se tiene que especificar que los equipos informáticos son de la empresa, que son medios de producción, que están dentro del derecho de vigilancia y control empresarial, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, cómo la empresa va a realizar esos controles, qué es el poder disciplinario del empresario, qué es lo que puede llegar a pasar si pues yo, no sé, incumplo con este manual de uso. Y lo más importante, difundido a todos los trabajadores y firmado por todos los trabajadores, ¿vale? Todos los trabajadores lo tienen que conocer. Bien, debe tener lógicamente una finalidad explícita. Yo creo que también pasa con el tema de las cámaras de videovigilancia. Creo que hubo una noticia hace poco en el caso de pues, la implantación de unas medidas de videovigilancia y el problema que hubo con una empresa que realmente había implantado las cámaras para una finalidad, que era en este caso el tema del control de prevención de riesgos, pero había implantado las cámaras de videovigilancia en otro sitio que lógicamente no correspondía con la finalidad. Quiero decir, si yo digo que voy a poner las cámaras de videovigilancia para controlar el acceso a la puerta, las cámaras tienen que estar en la puerta, las cámaras no pueden estar vigilando a la máquina del café. ¿Vale? Pues en este caso es lo mismo. Tiene lógicamente que tener una proporcionalidad, ¿vale? Tiene que tener una justificación, ¿vale? Y no es necesario, para poder acceder a este tipo de emails, no es necesario el consentimiento del trabajador, siempre y cuando se efectúe en el ámbito de la relación laboral, pero tiene que cumplirse una serie de requisitos. Muy breve por encima el tema de la economía sostenible. Y sobre todo lo que ha comentado Emilio al principio, se establece la figura del apercibimiento. ¿Vale? Antes eso no existía, es decir, antes la Agencia de Protección de Datos denunciaba y sancionaba. Ahora no, ahora es posible el apercibimiento. ¿Vale? El tirón de orejas y decir, bueno, dentro de 2 meses vuelvo y quiero que esto y esto se cumpla. Pues que además ha habido un cambio en las sanciones. Se aumenta el mínimo, antes la infracción leve eran 600 euros, ¿vale? Ahora va de 900 a 40.000, antes era de 600 a 60.000. Por tanto, las infracciones graves también, antes eran de 60.000 a 300.000, ahora son 40.000. Y las infracciones muy graves, en cuanto a sanción, se quedan como están, de 300.000 a 600.000. Pero se establecen criterios para graduar las sanciones, varios. Los que yo quiero poner en valor. Uno, que si la empresa tenía ya implantados procedimientos de protección de datos, se considerará un atenuante, teniendo en cuenta todo eso, pero se puede considerar un atenuante. 2, que en función del volumen de negocio se pondrá una sanción más alta o menos. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque había muchas veces que mi sanción, pues no sé, os comentará Carlos, o por ejemplo, el hecho de que yo envíe un email sin copia oculta y con toda la lista de contactos, a mí me caían 60.000 euros. Pero Telefónica lo hacía y le caían 60.000 euros igual. Telefónica o cualquier otra empresa grande. ¿Vale? Ahora no. Gracias a Dios, ahora a la hora de implantar sanciones o de calcular la sanción, también se tiene en cuenta el volumen de negocio del infractor. Y entonces una pyme no tiene por qué tener la misma sanción en el mismo hecho que una gran empresa. Bien, quiero terminar con el tema de las sanciones. Sanciones más comunes que a lo largo de todo el trabajo que llevamos desarrollando en Datalia hemos podido llegar a ver. Punto número 1, no hay ficheros. No hay ficheros. Yo vuelvo a recalcar,
La Agencia de Protección de Datos es una página web pública que tiene un registro público, es decir, yo puedo buscar en ese registro a ver si Datalia tiene los ficheros dados de alta o a ver si mi competencia tiene los ficheros dados de alta, ¿vale? Y como veis, en el caso en el que os enseñaba antes, con el simple hecho de decir, oye, que fulanito no cumple con la protección de datos, puede suponer una sanción, una inspección y una sanción. No informar a los clientes, esto es algo muy público también, es decir, si a mí alguien me manda, recoge, o sea, me da a firmar o me da para que yo rellene un formulario de contacto, una recogida de datos sin cláusula, yo ya sé que no cumple la protección de datos. Pero no en el papel, sino yo estoy enviando un formulario de contacto en una página web o estoy comprando por internet y no hay una política de privacidad y lógicamente esa empresa no cumple la protección de datos. O sea, es que de cara al exterior estamos trasladando una imagen de incumplimiento total. O sea, esto es algo que se ve, ¿vale? Gestión irregular, por ejemplo. No me gusta hablar de casos que han podido pasar en Logroño, pero os pongo un caso, porque yo creo que hay muchas veces que con estos ejemplos al final podemos llegar a ver lo que nos puede pasar a nosotros, una cesión irregular de datos que pasó en Logroño. Y es que es público, ¿eh? Sabéis ahí que está Sanidad y Residencias 21, tal. Bueno, ¿qué pasó? Sanirres, para los que no lo conozcáis, es un geriátrico que está en la antigua Clínica Clavijo, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, pues es un geriátrico, lógicamente tiene datos de salud de sus pacientes y entonces, bueno, pues lo que decidieron es, son gente mayor, siempre estamos con que necesitan recetas, necesitan medicamentos, bueno, pues para agilizar todo y para dar un mejor servicio, lo que vamos a hacer es pasar los datos a la farmacia, ¿vale? Yo paso nombre y apellidos, yo paso una serie de datos, cuenta bancaria y entonces si esta persona necesita un determinado medicamento, la farmacia se lo dispensa con la receta o lo que sea y se lo carga ya en su cuenta bancaria, ¿no? Algo que, bueno, pues que incluso a mí me puede llegar a parecer una buena idea. ¿Cuál fue el problema? El problema es que un familiar de un paciente que estaba ahí metido de repente empezó a recibir cargos de una farmacia que no conocía absolutamente nada. ¿Quién eres tú para dar mis datos a nadie? ¿Vale? Es una cesión completamente inconsentida, es con lo que yo abría antes la presentación, los datos de los currículums. Igual, o sea, hay muchas veces que a mí me han mandado un currículum, no me vale, no tengo un proceso de selección abierto, pero tengo mucha amistad con mi asesor y le digo, oye, que a lo mejor te hace falta para este puesto de administrativo. Joder, estoy cediendo unos datos, ¿por qué estoy cediendo esos datos si no son míos? ¿Vale? No, con lo que quiero deciros con esto es que muchas veces no hace falta tener una mala intención, simplemente con hacer lo suficiente y lógicamente con que haya una denuncia. No se firma un acuerdo de confidencialidad, no se evitan fugas de información, pero es que además podemos tener sanciones, no hay copia de seguridad no periódica y Carlos os lo comentará. Estamos ya un poquito harto sobre todo de oír hablar de ¿cada cuánto haces la copia de seguridad? Ah, cada vez que me acuerdo. ¿Vale? Pues si tú no proteges tu propia información, es que además puedes tener una sanción. Lo que os comentaba, el uso irregular del papel de sucio también es una de las infracciones más comunes que nos vamos encontrando y lógicamente no cumplir con las medidas de seguridad.